Anterior de fibrilación auricular, no les voy a presentar muchas curvas y cosas de resincronización que entran y salen, sino algunas cosas controversiales, que salgan de aquí diciendo, hay algunas cositas con esto de la resincronización que no son no es tan claro como las publicaciones aparentan presentarlo. Esto es un ejemplo de un resincronizador, en este caso un marcapaso. La resincronización se puede hacer con un marcapaso o con un desfibrilador. Consta en general 3 cables que pueden ser puestos endocárdicos o epicárdicos. La primera publicación de resincronización, que fue en el año 94, se van a cumplir 20 años de la primera publicación de resincronización por Crassot en Francia, fue en el año 94, epicárdico. Y en este caso, hoy la tecnología, prácticamente el 99% de los catéteres se ponen todos endocárdicos, catéter de aurícula derecha, catéter del ventrículo derecho y el catéter que resincroniza. Esto es, digamos, lo distinto del marcapaso doble cámara en el seno coronario, en las ramas del seno coronario. Es una terapia que está diseñada para, que requiere un abordaje, como les dije, transvenoso en la gran mayoría de los casos. Es un concepto interesante en este sentido. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica ventricular, uno le puede dar drogas que aumenten el inotropismo, desde la vieja digoxina, si uno quiere, la milrinona, la dobutamina, la dopamina. Todas esas drogas aumentan el inotropismo y también aumentan el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces tienen uno a favor y una cosa en contra. Aumenta el inotropismo, pero al aumentar el consumo de oxígeno, esto contrarresta lo otro, y todos esos estudios con todas las drogas han fallado, inclusive han aumentado la mortalidad. Entonces, la ventaja de la terapia de resincronización es que no aumenta el inotropismo, el músculo cardíaco se sigue contrayendo igual de lo que se contraía, pero al sincronizarlo mejora la función de bomba del ventrículo izquierdo sin aumentar el consumo de oxígeno, y por eso el beneficio. Es una de las pocas terapias que aumenta el gasto cardíaco, aumenta la fracción de eyección sin aumentar el consumo de oxígeno y en realidad sin aumentar el inotropismo, porque cuando uno estimula la pared disquinética del ventrículo izquierdo, no está aumentando el inotropismo, la fibra muscular se contrae de la misma manera y no gasta más oxígeno. Eso es lo atractivo de la resincronización. El concepto es muy simple, que cuando el sistema de conducción estimula a través del sistema de Purkinje y la arborización del sistema de Purkinje las fibras musculares de una manera extremadamente rápida, toda la masa ventricular izquierda y derecha se despolariza en 70, 80 milisegundos a través del sistema de Purkinje cuando es sano, y eso hace que la contracción ventricular sea sincrónica, no solo sincrónica, pero si uno vio cómo se contrae un ventrículo izquierdo en cirugía, el ventrículo izquierdo tiene una manera muy particular de contraerse, no se contrae todo, tiene un movimiento de rotación que es extremadamente efectivo para bombear la sangre a través de la aorta, contraer los músculos papilares. Es todo un mecanismo extremadamente que naturalmente se ha desarrollado extremadamente bien, pero el ventrículo izquierdo no se contrae todo como al unísono, se va contrayendo en etapas con ese movimiento de twisting, así como una rotación que lo hace más efectivo todavía. Si uno quiere mover fluidos y lo empuja de una manera, es mucho más eficiente hacerlo rotar el fluido, tiene menos fricción y eso es lo que trata y lo que ha perdido el ventrículo cuando se produce los bloqueos de rama. El mecanismo entonces disminuye la disincronía mecánica del ventrículo izquierdo, produce lo que se llama remodelamiento reverso, optimiza el intervalo AB, disminuye por este mecanismo la insuficiencia mitral y algo todavía en duda, sí, que disminuye también la disfunción diastólica. Hay un montón de estudios que se han hecho, como les digo, desde los últimos 20 años de la primera publicación de resincronización. Los clásicos de
de dónde implantar estos, o cuál es la indicación, con fracción de eyección menor del 35%, en ritmo sinusal, con QRS ancho, con clase funcional 3 o 4 ambulatoria, en óptimo tratamiento médico, una cantidad de estudios. Y después se fueron agregando algunas cosas novedosas, como por ejemplo, si en vez de ritmo sinusal se podía, y era tan efectivo en fibrilación auricular, si en vez de en ritmo sinusal se podía optimizar esto en pacientes que tienen estimulación de marcapaso, que por supuesto la estimulación de marcapaso es, si uno quiere, un bloqueo de rama izquierda inducido, y en otras clases funcionales más bajas que clase funcional 3 o clase funcional 4 ambulatoria. Entonces todos estos estudios han ido evolucionando a través de los años y se llega medio a la conclusión que los beneficios ocurren en pacientes con insuficiencia cardíaca de leve a severa, de clase 2 a 4 ambulatoria. En casos excepcionales, algunos pacientes con clase funcional 4 internados, cuando uno habla con goteos de inotrópicos es otra historia. Con QRS ancho, y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el QRS ancho y de lo que es el bloqueo de rama izquierda y lo que no es, y lo que se confunde del bloqueo del rama izquierda en algo tan simple pero tan complejo como un simple electrocardiograma que en la gran mayoría de las veces no lo sabemos leer e interpretar bien. Es una terapia segura, bien tolerada, que ya no es una terapia en evolución, ya ha evolucionado, ya hay múltiples distintas herramientas que utilizamos para conseguir acceso seguro y evitar complicaciones. Mejora la calidad de vida, la capacidad del ejercicio, mejora la función cardíaca, reduce las hospitalizaciones y disminuye la sobrevida. El QRS, como les decía, el electrocardiograma es lo fundamental. Vamos a ver cómo todos los otros estudios o los otros elementos que utilizamos para tratar de predecir qué pacientes se benefician han fallado, y el viejo, barato y simple electrocardiograma sigue siendo el elemento de valor más importante para brindarle un beneficio al paciente. Una cosa es que estos aparatos se pongan indiscriminadamente, como ocurre hoy en día en Estados Unidos, con un gasto en salud tremendo que ha quebrado el sistema de salud del país, y otra cosa es que uno vaya a beneficiar al paciente. Entonces, el QRS es importante antes del implante para seleccionar el paciente, para seleccionar también tal vez el sitio de estimulación, y después para confirmar la captura, que el catéter que hemos puesto está en una buena posición, para predecir la respuesta y también para programar apropiadamente el dispositivo. Estas son las últimas guías de casi todas las sociedades de Europa, Estados Unidos, de desfibriladores y resincronización. Y les va a sorprender porque las guías, vieron todas las guías, todos los colegas míos que pasaron antes daban las charlas de guías en clase 1, indicación clase 1 es la indicación clara que deberíamos hacerlo, clase 2A cuando hay estudios randomizados, clase 2B, clase 3, que clase 3 significa es contraindicación, si uno hace en un paciente esa terapia en clase 3 está haciendo mal. Y ahora las guías han cambiado, creo que, bueno, las de dispositivos fueron las primeras, creo que las de Nuclear Medicine ahora salieron de esta manera, pero no está más clase 1, 2A, 2B y 3, está como apropiado, tal vez apropiado y raramente apropiado. O sea que desapareció el hacer cualquier cosa que esté mal. ¿Por qué? Porque si es raramente apropiado, significa que, bueno, es raro, pero en algunos casos es apropiado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto, pero ya salieron las guías de dispositivos, algunas guías de Nuclear Medicine ya salieron y van a ver que van a venir las de imágenes, las de cardiopatía isquémica, las de... Pero bueno, ahora todo es apropiado, tal vez apropiado, un poquito apropiado, nunca es inapropiado, nada. En fin, hay que poner mucho estos aparatitos, aparentemente. Pero cuando uno ve estas guías, que son complejas, esto es lo que me llama a mí la atención, que considerando esto del inapropiado, más o menos un poquito más apropiado, están los pacientes con QRS intermedio y con bloqueo de rama izquierda. Vamos a hablar un poquito de esto. No bloqueo de rama izquierda. Están los pacientes con QRS ancho y no bloqueo de rama izquierda, como apropiado, tal vez apropiado. Entonces, esto es lo que yo encontré como
como confuso en estas guías. Tanto, por ejemplo, estas que son las de cardiopatía isquémica como las de no cardiopatía isquémica, QRS de 120 a 150 milisegundos y no bloqueo de rama izquierda. Esencialmente lo que ocurre con el bloqueo de rama izquierda es que la despolarización cardíaca por el sistema de His-Purkinje, cuando es efectiva, tarda, como yo les dije, 70 a 80 milisegundos. Comienza por el lado endocárdico del septum izquierdo alto. Nosotros tenemos el concepto de que hay una rama izquierda, una rama derecha, y la rama izquierda tiene un fascículo anterior y posterior. Bueno, el doctor Rosenbaum hace muchos años, cuando hacía las primeras disecciones, describió una rama septal, que es la primera ramita en realidad de la rama izquierda, es que despolariza el septum del lado izquierdo del corazón alto, la rama septal, y él describió, y está en los electrocardiogramas, de lo que él llamaba bloqueo septal. No le ponía bloqueo septal derecho-izquierdo, porque esa rama sale prácticamente de la banda penetrante de His. Y eso es lo que hace que el corazón se empiece a activar del lado endocárdico izquierdo, rápidamente pasa el septum y despolariza la pared libre inferior y superior del ventrículo izquierdo, y lo último que se despolariza es la pared libre, pero extremadamente rápido. Y también la arborización del sistema de Purkinje tiende a ocurrir primero en esa pequeña ramita septal y después hacia la zona apical, lo que le da ese movimiento, ese twisting motion que tiene el ventrículo izquierdo. Cuando ocurre el bloqueo de rama izquierda, se pierde la activación del endocardio del lado izquierdo, por lo cual se activa primero utilizando la rama derecha, se activa la pared del ventrículo derecho y secundariamente se activa de una manera anisotrópica, en contra un poquito de cómo se activaba el septum anteriormente, se activa de manera opuesta y se llega a activar la pared libre del ventrículo izquierdo mucho más tardío que la contracción normal. Entonces el bloqueo de rama izquierda tiene algunas características que ahora vamos a pasar a definir, pero en los estudios se vio que sin lugar a duda el ancho del QRS es un factor fundamental para ver qué paciente va a responder. Fíjense como que los pacientes con QRS menor a 150 milisegundos tocaba la línea de confidencia, y en los pacientes que realmente se beneficiaban eran los que tenían bloqueo de rama izquierda, los pacientes con bloqueo de rama derecha, trastorno intraventricular de conducción, QRS ancho de otras causas, no se benefician. Y este grupo están en esas guías, por más que esto ha sido una constante en todos los estudios, que los pacientes se benefician cuando tienen el bloqueo de rama izquierda definido como bloqueo de rama izquierda y no cuando tienen bloqueo de rama derecha o otros trastornos de conducción. En el MADIT-CRT se vio, estas son las curvas de hospitalización por heart failure o muerte, que los únicos pacientes que se benefician son los que tienen bloqueo completo de rama izquierda. En el estudio RAFT lo mismo, estos son los estudios con QRS ancho, pero con QRS ancho, definido como un QRS más de 130 milisegundos, los únicos que se benefician son los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Y cuando el QRS es angosto, este es un artículo que recién acaba de salir, sponsorizado por Biotronic, que se hizo en Europa, que es el estudio ECO-CRT. Estos son pacientes con QRS angosto que estaban en clase funcional 3-4 ambulatoria, fracción de eyección menor a 35%, QRS de menos de 130 milisegundos, pero con disincronía por eco. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca y disincronía positiva por eco. No me pregunten que definan cómo era, porque era eco Doppler, color, más spectral, no sé, una cosa media rara que usan los de imágenes que miden un poco cómo se mueven las paredes. Y esto eran los criterios más aceptados de medición disincronía por eco. 800 pacientes que todos recibieron el dispositivo con los 3 catéteres para evitar randomizar a bicameral versus tricameral. Entonces todos los pacientes recibieron un desfibrilador bicameral y después se programaba la terapia de acuerdo a la randomización on o off, y el seguimiento fue de aproximadamente 20 meses. En el evento primario, que consistía en muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca, el evento
no hubo ninguna diferencia, las curvas son prácticamente superpuestas, por más que hay un indicio de que hay más eventos, estos son número de eventos, en el grupo del resincronizador que en el grupo control. El grupo control eran pacientes que se dejaba el aparato esencialmente apagado, no estimulaba ni el ventrículo izquierdo, ni el ventrículo derecho, ni la aurícula. Esencialmente aparato apagado, y aquí está el punto crítico con QRS angosto. Pero una diferencia sí en la mortalidad, más muertos, 11% contra 6% en los pacientes que tenían el resincronizador prendido. ¿Qué enseñanza deja este estudio? Que como había un indicio en los estudios como RAFT y MADIT-CRT, que en pacientes con QRS ancho, que no tienen bloqueo de rama izquierda, no se benefician, los pacientes con QRS angosto no solo no se benefician, sino que el aparato aumenta la mortalidad, la hospitalización y los puede deteriorar más. Entonces, todo pasa por definir bien quién tiene un bloqueo de rama izquierda. Entonces ustedes miran este electro, fíjense a ver qué dicen, ¿tiene un bloqueo de rama izquierda o no tiene un bloqueo de rama izquierda? Les voy a mostrar varios electros y la cosa se pone confusa con el bloqueo de rama izquierda. Una cosa tan simple, ¿no? Es lo que más fácil uno puede identificar en el electrocardiograma. Entonces es un QRS extremadamente ancho, bloqueo de rama izquierda, no bloqueo de rama izquierda. Entonces vamos a ver la secuencia de este paciente, por ejemplo. En este electro inicial, 92 milisegundos el QRS. Al año y medio el QRS 110 milisegundos. A los 5 años el QRS 128 milisegundos. Y a los 6.5 años el QRS 142 milisegundos. Había más electros, pero esta es la evolución a lo largo de los años de un grupo de pacientes, cómo evolucionaban el electrocardiograma. Uno se pone más viejo y se pone más enfermo, y nunca vi yo un paciente más viejo que el QRS se le vaya achicando. En general la cosa es opuesta, ¿no? Nunca vi un paciente más viejo que la enfermedad coronaria se le haya ido. Cuando uno es más viejo está peor. Y esto es un poquito la magnificación de las derivaciones más importantes para definir un poco si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda o no. Entonces llegamos a este último electro con un QRS de 142 milisegundos que entraría en estos estudios a randomizar. Supuestamente que este paciente tenga insuficiencia cardíaca, el QRS 142 milisegundos, no lo podría randomizar a uno de estos dispositivos. Este es otro ejemplo, un paciente que tenía este QRS de 76 milisegundos y al año se saca este electro con un QRS de 148 milisegundos. Fíjense que la duración del QRS es muy similar que el previo, es prácticamente lo mismo. Y estos son amplificadas estas derivaciones. Este es otro ejemplo, un paciente en el año 2004, un QRS de 100 milisegundos que pasa a 120, que pasa a 150. Fíjense la evolución en el mismo paciente del ancho del QRS y después llega a 172 milisegundos. Esto es después que se lo resincroniza. Entonces, ¿cómo define uno el bloqueo de rama izquierda en estos pacientes? Y volviendo un poquito para atrás, en este ejemplo inicial, esto no es un bloqueo de rama izquierda, esto es simplemente un paciente hipertenso mal controlado que desarrolla hipertrofia ventricular izquierda. Pero entre hipertrofia ventricular izquierda con QRS ancho, bloqueo incompleto de rama izquierda y lo que es un realmente bloqueo completo de rama izquierda es día y la noche y se confunden. Todos nos confundimos con esto. Yo, por ejemplo, le digo a mis fellows, nunca me informen un bloqueo incompleto de rama izquierda. No existe para mí un bloqueo incompleto de rama izquierda. Bloqueo es bloqueo de rama izquierda por las características que vamos a ver, o es hipertrofia ventricular izquierda en un paciente que desarrolla hipertrofia ventricular izquierda. Y el punto clave es cuando uno ve cómo se despolariza y qué cambios le hace al electrocardiograma el bloqueo de rama izquierda. Cuando el bloqueo de rama izquierda se produce, como les decía, no está la despolarización septal, entonces el vector viene del lado derecho del septum al lado izquierdo, lo cual genera la imagen totalmente negativa. El septum empieza a despolarse de manera así,
no asimétrica, sino en contra de la despolarización normal, lo cual genera estas melladuras. Y el bloqueo completo de rama izquierda tiene una doble melladura, una a los 50 milisegundos y otra a los 90 milisegundos. Entonces, el bloqueo completo de rama izquierda verdadero tiene la deflexión negativa en B1, una duración de más de 140 milisegundos en el hombre y 130 en la mujer, y estas típicas melladuras, que uno busca una melladura, pero si uno lo ve en detenimiento tiene una doble melladura. Cuando uno ve cómo se despolariza el ventrículo izquierdo de esta manera, vieron que uno dice típicamente uno no puede identificar un infarto en un paciente con bloqueo de rama izquierda. Eso no es así. Se puede identificar infartos de todas las caras en el paciente con bloqueo de rama izquierda. Pero eso es tema para otra charla. Entonces, este paciente que estábamos viendo anteriormente, un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, con QRS ancho, sin bloqueo de rama izquierda. Si uno lo resincroniza, no espera que tenga ningún beneficio. Este es el paciente que desarrolla, en general, el bloqueo de rama izquierda se desarrolla más que nada súbito. Hay pacientes que lo van desarrollando lentamente, pero el paciente que lo desarrolla súbito, con esas melladuras y esa duración del QRS. Entonces, hay como un nuevo gold standard en la definición de bloqueo de rama izquierda, y que es importante, no es importante desde el punto de vista si uno define qué va a hacer con el paciente desde el punto de vista clínico, si le importa en ese aspecto, pero que sí es importante para cuando uno espera que el paciente sea un respondedor a la terapia de resincronización. Lo otro que es importante es dónde termina el catéter que uno pone en el seno coronario. Y eso es fundamental, y una gran proporción de los pacientes no respondedores a resincronización es porque el catéter está simplemente mal puesto. El seno coronario tiene, si uno ve como este es un oblicuo anterior derecha con la vena cardíaca anterior que va por el septum interauricular, que es esto cuando el seno coronario continúa, da la vuelta acá arriba y esta rama baja por el septum interauricular, y muchos pacientes terminan con el catéter en esta rama, que no solo es no beneficioso, sino que es detrimental. Las ramas que uno tiene que buscar son las ramas que van a la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Y cómo uno entonces este es otro angiograma del seno coronario que ve como esta rama, la vena cardíaca media que baja por el septum interventricular anterior, prácticamente este es el catéter que está en el lado derecho. Fíjense como si uno pone una rama, ahora vamos a ver algunos ejemplos en esto, prácticamente no resincroniza nada, está en un catéter, está al lado del otro, mientras que uno busca este tipo de ramas y sí produce resincronización. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que uno tiene que buscar y cómo mirar estas radiografías. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente que recibió un sincronizador, simplemente le piden una radiografía. Si quieren, eviten la radiografía de frente, porque la radiografía de frente no sirve para nada. La radiografía de perfil es la que se ve dónde está un electrodo, el electrodo del ventrículo derecho, en este caso está en el septum del lado derecho. Nosotros los marcapasos no ponemos más electrodos en la punta del ventrículo derecho. Años hace que no ponemos. Todos los electrodos son septales, y después el electrodo que entra al seno coronario y se posiciona en una rama posterior. Y uno mide la distancia trasladando horizontalmente la punta de los electrodos, y tiene que ser considerando que este electrodo está afuera del septum izquierdo y que este electrodo está epicárdico, es más o menos el diámetro diastólico epicárdico del ventrículo izquierdo, la distancia que uno tiene que tener. Un ventrículo dilatado como estos puede tener ¿cuánto? 6, 7 centímetros. Lógico, varía si uno está viendo la radiografía si se tomó en sístole o en diástole, pero como estos ventrículos no se mueven mucho, no varía tanto. Pero uno sabe que está resincronizando bien desde este punto de vista cuando la distancia entre estos electrodos tiene que ser más de 5.5 o 6 centímetros. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esta es una paciente un tanto particular que vino que era una no respondedora, lo que se llama una no respondedora, y tenía este electrodo puesto en el seno coronario, y cuando uno ve la radiografía, fíjense cómo este electrodo sigue por el seno coronario y se mete en la vena cardíaca anterior.
Entonces, cuando uno mide la distancia, este es el electrodo del ventrículo derecho. Recuerden, no tienen que medir la distancia de aquí a aquí. Tienen que bajar una perpendicular a los dos y se mide la distancia en el plano horizontal. Esos son todos los estudios, han demostrado que tiene que haber una distancia mayor de 5, 5,5, 6 centímetros para que resincronice bien. Entonces, este paciente tiene el electrodo que ha bajado por la vena cardíaca media. Esto es septal alto y septal bajo. Uno no resincroniza estimulando septal alto y bajo. Uno resincroniza estimulando septal y lateral. Entonces, a esta paciente se le puso otro electrodo, que es este que está acá, en una vena más posterior, posterolateral. Este electrodo tiene 2 electrodos, se estimula desde el ring, desde el electrodo más proximal, y uno obtiene una distancia de 5 o 6 centímetros entre los 2 electrodos. La posición de este marcapaso es tan extraña aquí abajo porque esta mujer tenía un problema de radiación. Bueno, es un implante submamario, por eso el marcapaso no es que se le cayó, sino que está puesto así adrede submamario. Otro ejemplo de una buena posición, fíjense el electrodo, este está más en la pared libre del ventrículo derecho y el otro electrodo, esta es la posición que tienen que buscar. Cuando ustedes ven un electrodo de estos que sigue por acá y da la vuelta por ahí adelante, seguramente el paciente no va a ser un respondedor a esto. Y el QRS que uno obtiene tiene en general un vector positivo en la derivación B1, porque está estimulando sobre todo la fusión del ventrículo izquierdo y derecho, y en general negativo en las derivaciones laterales de 1 y ABL. Eso es lo más común, pero hay variaciones. Este es un paciente que estaba estimulado apical desde el ventrículo derecho y después de la resincronización. El cambio de la duración del QRS es sin duda muy importante. Cuando uno chequea el marcapaso, ahora se puede con los marcapasos estimular, por supuesto, independientemente del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, pero en una época uno tenía que confiar en ver el cambio de morfología. En este caso se está estimulando los 2 ventrículos, pierde captura el ventrículo izquierdo, entonces hay un cambio en lo mismo que en este caso, al perder captura uno de los ventrículos hay un cambio en la morfología. En este caso eran estos, nosotros en una época poníamos electrodos bicamerales, marcapasos bicamerales, con un adaptador en I, cuando hace muchos años no había estos marcapasos, entonces estos canales ventriculares estaban ligados, era como que el mismo canal estimulaba ambos ventrículos, entonces no podía bajar secuencialmente la salida de uno al otro para estimular, entonces nos guiábamos viendo el cambio. Por ejemplo, aquí había perdido captura el ventrículo izquierdo y aquí había perdido, por supuesto, captura los 2 ventrículos. Esta era la manera que nos guiábamos anteriormente. Por supuesto, cuanto más ancho, decíamos antes, es el QRS y uno lo resincroniza, mejor es la respuesta, y este cambio el cambio en la duración del QRS es un marcador importante. Cuando uno consigue estos QRS bien angostos, en general el paciente sabe que va a responder. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las condiciones de efectividad? Hay criterios anatómicos, la vena lateral tiene que ser preferencial, lateral o posterolateral, evitar la estimulación muy apical. Si uno está muy lateral, pero sigue avanzando el electrodo y se va hasta la punta, en la punta se junta el septum y la pared lateral. Entonces, la estimulación también pierde efectividad. Así que la estimulación buena es posterolateral o lateral, medial o un poquito más basal, que yéndose todo hacia la punta. Criterios eléctricos, bueno, las mediciones aceptables a nivel del implante y lo que hablábamos de la morfología del QRS. Y finalmente, entonces, tener en cuenta estos, yo siempre digo, que se lleven 1 o 2 conceptos a la casa que les sirva en su práctica clínica. La mejor resincronización es en el bloqueo verdadero de rama izquierda. No esperen que el paciente mejore con bloqueo de rama derecha, no sirve para nada. No esperen que el paciente mejore cuando tiene un trastorno intraventricular de la conducción y uno le busca a ver si, o el paciente que tiene, dice uno, yo en una época decía, este tiene el bloqueo de rama derecha, pero tiene mi bloqueo anterior izquierdo también, entonces la rama izquierda está afectada. No sirve para nada.
el bloqueo de rama izquierda con QRS ancho, con lo que habíamos hablado, o también los que sí mejoran son los pacientes que tienen ese bloqueo de rama izquierda inducido por un marcapaso que está estimulando el ventrículo derecho. Catéter de marcapaso en ventrículo derecho es esencialmente un bloqueo de rama izquierda adquirido al estimular por el marcapaso. Evitar la resincronización en pacientes con QRS menor a 150 y sin bloqueo de rama izquierda. Cuando no hay mejoría clínica, lo que llamamos no respondedores, fijarse, o cuando el paciente no mejora nada la fracción de eyección, fijarte a ver si hay arritmias. Lo que comentaba el doctor Rodríguez, sobre todo cuando uno pone electrodos en algunos pacientes con cardiopatía isquémica, cambia la secuencia de activación y a veces esos pacientes empiezan a tener arritmias significativas, que a veces vienen con múltiples choques, como comentaba el doctor Rodríguez, pero a veces vienen con un aumento increíble del número de extrasístoles y caplets y, ¿cómo se llama? Y duplas, tripletas, extrasístoles. Entonces, por un lado, cuando está teniendo arritmia ventricular, el aparato no va a resincronizar. Y por otro lado, eso es detrimental para la fracción de eyección. Entonces, en esos pacientes uno tiene que detectarlos y tiene que apagarle el electrodo del ventrículo izquierdo. Y finalmente, bueno, chequear cuando el paciente uno lo considera no respondedor, la mala posición del electrodo, como les decía, en la vena cardíaca anterior, muy septal o muy apical, y asegurarse también de que el paciente esté capturando por más del 90% de los latidos, el aparato les dice cuánto. Muchas veces dice, este paciente no es un respondedor, y uno mira simplemente el chequeo del marcapaso que se lo dice ahí en la primera pantallita, y el aparato está estimulando 40% del tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene fibrilación auricular, o el paciente tiene un intervalo AB corto, un PR corto, está programado más largo, y uno, si no está estimulando y resincronizando la función ventricular, no espera que ese paciente vaya a ser un respondedor. Gracias.